Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio del acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de esta universidad al arquitecto Alejandro Aravena. Preside este acto la señora vicerrectora de esta universidad, Magíster Mariela Marquicio. La acompañan en el estrado el secretario general de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, arquitecto Arturo Maristani, la arquitecta Mónica Bertolino, profesora de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Se encuentran presentes decanas y decanos, vicedecanas y vicedecanos, miembros del Honorable Consejo Superior, prorectores, secretarias y secretarios, coordinadores de unidades centrales rectorales y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Autoridades de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, miembros del Cuerpo Consular, Laura Biskovich, Executive Director de Holcim Foundation for Sustainable Construction. Integrantes del equipo gerencial de la empresa Holcim en Argentina. Referentes de colegios profesionales, cámaras y asociaciones profesionales de la provincia. Docentes, no docentes, investigadores y alumnos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, familiares, amigos del homenajeado, colegas e invitados especiales. Seguidamente, la arquitecta Mónica Bertolino nos presenta al homenajeado. Bienvenido, Alejandro Aravena, como hemos ya saludado. Es un honor que estés en nuestra universidad y ser distinguido por nuestra facultad. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño tiene el honor de proponer al arquitecto Alejandro Aravena como candidato al doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El arquitecto Aravena es uno de los referentes de la arquitectura latinoamericana en nuestra contemporaneidad. Nacido en Chile, se graduó como licenciado en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente estudió en la Universidad UAB de Venecia. A lo largo de su carrera docente ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Cátedra Elemental COPEC de Innovación Urbana, profesor en las universidades de Harvard, Wisconsin y en el Politécnico de Milán. Fue el curador general de la Bienal de Venecia en el 2016, ganador del premio Pritzker, principal premio del mundo de la arquitectura, y desde el 2020 es presidente del jurado del mismo premio. Ganador del premio Holcim Awards Silver 2011 por el Plan Maestro de Reconstrucción Sostenible de Constitución luego del terremoto y tsunami que azotó a esta ciudad. Alejandro Aravena ha estado en la Junta de la Fundación Holcim desde 2013. Sus trabajos cubren un espectro que se extiende desde la vivienda social a proyectos de espacio público y planes de desarrollo urbano, edificios educacionales y también edificios corporativos, entre otros. Destaca en su trayectoria como miembro fundador de Elemental el haber puesto en foco a nivel internacional un tema siempre en emergencia y carente de respuestas dignas e innovativas como es el de la vivienda social. Las condiciones de diseño para una buena vivienda que propone Elemental enfatizan justamente los valores sociales de conjunto y las demandas de los actores no privilegiados de nuestras sociedades. A lo largo de su carrera profesional, se ha destacado ubicando la arquitectura como herramienta para mejorar la vida de las personas en coincidencia con sus necesidades sociales y sus deseos humanos. Por todas las cuestiones señaladas previamente, su obra es una referencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Alejandro Aravena manifiesta un pensamiento y experiencia profundamente humanista, socioambiental, que ha contribuido a posicionar la arquitectura latinoamericana en las trayectorias de un mundo sustentable y resiliente. Muchísimas gracias por
haber venido y recibir este premio. Muchas gracias a la universidad también, que tiene el honor de recibirte y otorgar este premio, esta distinción, perdón. Agradecemos esta presentación de la arquitecta Mónica Bertolino. Y a continuación, invitamos a la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster Mariela Marquicio, a realizar la entrega del diploma que acredita a Alejandro Aravena como doctor honoris causa de esta universidad. Además, se le hace entrega de una medalla recordatoria de este momento. Bien, tras el registro fotográfico, vamos a invitar al doctor honoris causa de esta universidad, Alejandro Aravena, a dirigirnos unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, realmente es un honor, el honoris. Y como dice le escuché la semana pasada a una gran poeta mapuche, Leonel Lienlaf, que comentando de sí mismo, y me sentí muy identificado, dijo, yo no soy muy estudioso, soy un gran lector, pero no soy muy estudioso. Y yo me siento igual, por lo tanto, del licenciado, ¿no?, que yo estoy desde, saltar al honoris causa a mí me parece realmente, no es para nada esperable. Y las palabras que quiero decir no van a ser demasiado cortas, pero no dar la lata, son 3 historias, porque siento de alguna manera, casi más que un agradecimiento, una justificación de por qué siquiera un arquitecto podría ser honoris causa. Más allá de yo mismo, me parece que frente a las otras ciencias y artes de la universidad, no es nada obvio que un arquitecto reciba una distinción académica. Es una profesión. Uno esperaría grados académicos para ciencias o para arte, no necesariamente para la arquitectura. Entonces me ocurrió compartir 3 historias para tratar de explicarle al resto de las facultades por qué darle un grado académico a un arquitecto. La primera la llamaría, en honor a que estamos en Argentina, el jardín de los senderos que se bifurcan, haciendo homenaje a Borges. La segunda, el espejo y el manto. La tercera le pondría algo así como la mosquita muerta, y luego volver a la primera historia. El jardín de los senderos que se bifurca tiene que ver con un encuentro que yo tuve en una conversación que tuve con Hashim Sarkis. Cuando recién llegué yo a hacer clases a la Universidad de Harvard, estaba ahí como la mesa de los niños, ¿no? Estaba Sarkis, Nader Terani, Mónica Ponce de León, Sarah Whiting. Y hoy Hashim es el decano del MIT, Sarah es decano de Harvard, Mónica Ponce en Michigan, Terani, decano en Cooper Union. Esa carrera académica uno podría esperar un honoris causa. Yo, en cambio, dejé la universidad, al menos como formalmente, por lo tanto es una primera no obviedad haber recibido esta distinción. Pero siempre me voy a acordar de una conversación con Hashim, que él decía que el desafío de la arquitectura, y aquí viene una primera, creo, justificación, o al menos explicación de lo que un arquitecto querría hacer para justificar un grado de esta naturaleza.
Hashim decía que ese jardín de los senderos que se bifurcan uno podría llevarlos a los años 60 o 70, cuando hubo esta separación en dos tipos de profesionales. Aquellos profesionales que le pidieron a la sociedad fuero para ser creativos, para dentro de la propia disciplina poder hacer volar la imaginación, y en este fuero que solicitaron, la sociedad se los concedió y se ocuparon el conocimiento específico de la arquitectura para responder preguntas específicas de la arquitectura. El precio que se pagó fue la irrelevancia. Los arquitectos se ocupan de problemas que solo le interesan a otros arquitectos. Esto fue una cosa muy significativa en los 60 y los 70, que fue a dar a un conjunto de ismos. El otro camino, decía Hashim, fueron a quienes identificaron problemas duros o problemas difíciles de la sociedad. Pobreza, desarrollo, en los 60 y 70, el tema político, la sociedad en general. Y esto que tenía preguntas inespecíficas fue abordado por medio de un conocimiento inespecífico. Esos arquitectos dejaron de ser arquitectos, de hacer lo que se supone que hacen los arquitectos y se convirtieron en políticos, economistas, sociólogos. Por lo tanto, para ocuparse de preguntas inespecíficas que le preocupaban a la sociedad entera, abandonaron el conocimiento específico de la arquitectura. Y el desafío, dice, para la profesión, decía Hashim, sería volver a partir de preguntas inespecíficas, esas preguntas que le interesan a la sociedad en general, pero participar de esa conversación y tratar de dar respuesta desde el conocimiento específico de la arquitectura, que es traducir eso a forma final, y eso tiene que ver con lo último que voy a hablar. Por lo tanto, hay aquí, de esta bifurcación, hoy día una expectativa, diría yo, y una cierta responsabilidad de la profesión de poder, partiendo desde fuera de la arquitectura y tratando de revertir esa irrelevancia, creo que con la que cuesta mucho a veces explicarle a la sociedad por qué tendrían que llamar a un arquitecto para preocuparse de problemas duros, porque del momento que lo llaman, las cosas salen más caras, más difíciles y más lentas. Pero en la medida que nosotros partamos desde preguntas que le importan a todos, si algún poder tiene la arquitectura es el poder de síntesis. Y uno podría contribuir con el conocimiento específico de la disciplina a estas preguntas inespecíficas que le importan a la sociedad. Esa es la primera conversación con Sarkis, que nunca ha dejado de estar presente al momento de estar frente al papel en blanco. Lo segundo es otra lección de esas cosas que lo acompañan a uno siempre en el salto al vacío, que es el trabajo creativo frente al qué hacer, que es una lección de mi profesor, Fernando Pérez, que describía la arquitectura como al mismo tiempo un espejo y un manto. Y Fernando Pérez decía que la dificultad del trabajo del arquitecto radica en que tiene que responder simultáneamente, no es uno o lo otro, sino uno y lo otro, en que como un espejo, en la medida que una obra de arquitectura es interrogada culturalmente, resista esa atención al punto de reflejar como un espejo un momento dado de la historia, un estado tecnológico de la humanidad, una cierta sensibilidad de una sociedad, eventualmente al mismo autor. Si nosotros interrogáramos esta sala, por ejemplo, podríamos construir o, digamos, podría llegar a reflejar el momento en que fue hecha, en tanto que le ponemos la atención como un objeto cultural y tiene que poder resistir esa mirada. Eso sería lo propio disciplinar. Pero al mismo tiempo, esta sala tiene que poder desaparecer absolutamente en el rabillo del ojo, ¿no? en la periferia de nuestra atención, para que nosotros podamos hacer tranquilo lo que vinimos a hacer acá, encontrarnos, mirarnos a las caras, compartir un momento. Si esta arquitectura no puede desaparecer, la vida, que es finalmente de lo que se trata, no podría tomar el protagonismo y ser la figura, y la arquitectura tiene que poder entonces pasar a ser ese fondo. Y tiene que poder transitar entre ambas.
Y creo que todos tenemos en la cabeza arquitecturas que, por fantásticas que sean, nunca son capaces de pasar a convertirse en el manto que simplemente acoge la vida, y otras que a veces en una especie de falsa modestia, o simplemente porque se quedan cortas, cuando son interrogadas culturalmente no están a la altura. Y ese es un desafío, creo, de la profesión que la hace difícil. No es fácil poder equilibrar esta doble condición de resistir la mirada atenta y poder al mismo tiempo desaparecer en el rabillo del ojo. Fernando Pérez explicaba esto con un ejemplo muy bonito de una ventana. Tomemos de nuevo esa, ¿no? Una ventana o una puerta de ventana. Si la miramos como una palabra de un lenguaje arquitectónico, desde el hecho que sea un arco a medio punto, la profundidad que tiene, el decorado sobre las impostas superiores, el hecho de que esté abocinada, hay una cantidad de elementos que nos permitirían, a través de esa palabra, elaborar un discurso. Le ponemos atención y aguanta la mirada atenta. Pero su sentido último es desaparecer, tal que deje entrar a una persona, entrar luz, entrar aire, dejar que pase la vista. Tiene que poder desaparecer totalmente para que cumpla su función última. Y esa doble condición de una ventana, de ser parte de un lenguaje que interrogada refleja como un espejo y al mismo tiempo un manto que desaparece totalmente en la periferia de nuestra atención, es parte de la dificultad de la arquitectura. Esa es la segunda historia. Segunda lección, diría yo. La tercera, que claro, le dije mosquita muerta porque es aparentemente inofensivo, ¿no? Al final, ¿qué es la arquitectura? Y le hemos dado vuelta en la oficina y creemos que, en el fondo, lo que la arquitectura hace es darle forma a los lugares donde la gente vive. No es más complicado que eso, pero tampoco es más fácil que eso. Darle forma a los lugares donde la gente vive. Es aparentemente inofensivo. Ah, ¿y eso hacen los arquitectos? Sí, eso hacemos. Pero si uno se detiene en las tres palabras claves de esto, forma, lugares y vivir, o vida, uno empieza a darse cuenta que los lugares, el espectro, el rango de cosas a las que hay que darle forma es enorme. La vivienda, las casas, los edificios, las oficinas, los colegios, las universidades, pero también los parques, las calles, todo inevitablemente tiene una forma. Y por esas decisiones que uno toma frente a ese proyecto, puede mejorar o puede arruinar la calidad de vida de la gente. Debería uno temblarle el lápiz cuando uno está tratando de decidir en ese espectro enorme de lugares, cada uno de los cuales tiene competencias muy distintas. Y por eso es difícil. No tiene nada que ver diseñar una vereda, lo que está en juego en una vereda, que finalmente puede decidir la calidad de vida de una ciudad, aparentemente inofensivo, tiene unas estrategias muy distintas a la de generar un edificio institucional. Sin embargo, ambas son responsables de poder cuidar y hacerse cargo de esa vida colectiva. Lugares, un espectro enorme. La forma. ¿Qué informa la forma de un proyecto? Las fuerzas en juego, de nuevo, son desde legales, son tectónicas. Aquí no tiembla, en Chile los terremotos, yo pienso horizontal, la gravedad es irrelevante, me importa la fuerza horizontal. Las leyes, los presupuestos, los plazos, las preferencias de un grupo social, la sensibilidad, el clima, o sea, la cantidad de fuerzas que tienen algo que decir y que van a ir a informar la forma del proyecto, de nuevo hacen que el equilibrio de fuerzas que a veces son contradictorias no es evidente que uno lo pueda alcanzar, y de ahí que si algún poder hay en la arquitectura es el poder de síntesis. No se trata de eliminar fuerzas, sino de poder sintetizarlas. Por lo tanto, esto que aparentemente era así, darle forma a los lugares, uno ya va viendo que no es nada sencillo. ¿Para qué decir los lugares donde la gente vive? ¿Y qué es la vida? Sí, tener signos vitales o satisfacer incluso necesidades básicas, que no es nada de obvio satisfacerlas. Tener agua potable y alcantarillado demostró en la pandemia recién que esta recomendación aparentemente simple, quédese en casa y lávese las manos. Bueno, hay 2 billones de personas en el planeta que no pueden hacerlo aunque quieran. Por lo tanto, satisfacción de necesidades básicas, que es una dimensión de la vida, ni siquiera eso es algo que sea tan evidente que uno lo pueda resolver. Pero la vida no es solo eso. Implica
emociones, implica dimensiones intangibles y simbólicas, implica cuestiones muy concretas como, bueno, si pertenezco o no pertenezco. El espectro de cosas que define una vida satisfactoria va desde cuestiones medibles y concretas a cuestiones totalmente intangibles. Y entonces esto que aparentemente uno diría, si no es más que eso, darle forma a los lugares donde la gente vive, tampoco es menos que eso. Y de ahí es que uno debe ponerle mucha atención y ponerle mucho cuidado, y creo que uno podría empezar a justificar frente a las otras ciencias y artes de la universidad, bueno, quizás le podríamos dar a la arquitectura el beneficio de la duda. Y voy a volver a Sarkis de nuevo, para cerrar. Sarkis fue el curador de la Bienal de Venecia última, y el título de la Bienal era ¿Cómo vamos a vivir juntos? Yo no creo que haya habido en el último tiempo una mejor pregunta que esa. A Sarkis habría que darle muchos premios y muchas distinciones solo por la pregunta que hizo. Me parece tan fundamental esa pregunta que a nosotros nos ha servido como trabajo para enfrentar desde los proyectos de vivienda social o la reconstrucción de ciertos lugares que han sido devastados, pero para qué decir, en Chile en este momento estamos discutiendo una nueva constitución. La primera vez que la Convención Constitucional abrió a la ciudadanía en el Pleno, en el antiguo Congreso, yo fui uno de los invitados, un arquitecto, uno de los invitados a exponer una mirada para Chile para los próximos 100 años. Y en vez de ir a decir, bueno, qué cosas técnicas de vivienda o de ciudad podría haber en una constitución, a mí me pareció compartir un conjunto de claves que en nuestra historia profesional de diseño participativo hemos ido decantando y destilando para contestar la pregunta, ¿cómo vamos a vivir juntos? Lo que una constitución hace, en el fondo, es volver a generar las reglas del juego que a una sociedad que está fracturada como la chilena le permita volver a vivir juntos. Y decía yo en esa presentación, y por eso que el título, si esto hubiera sido una charla que terminó no siendo, sino más bien una conversación, yo le ponía el cómo vamos a vivir juntos, terminó siendo en esa presentación a la Convención Constitucional lo que a mí me parecía que es lo mismo que un arquitecto hace frente al papel en blanco, preguntarse cómo va a vivir junto una familia en una casa, un conjunto de familias en un edificio o en un pasaje, en un barrio, en una ciudad, en un territorio. Creo que la pregunta de la arquitectura frente al papel en blanco una y otra vez es esta que Sarkis hizo, ¿cómo vamos a vivir juntos? Y que es la misma que estamos discutiendo como sociedad hoy en Chile. ¿Y quién iba a pensar que desde la arquitectura se iba a poder estar dando algunas claves que nos permitan volver a contestar probablemente de los desafíos más significativos que tenemos hoy en todo el mundo, que es cómo vamos a restablecer las condiciones y nosotros como arquitectos traducir a espacio los lugares donde vamos a poder volver a convivir? Así que muy agradecido y muchas gracias. Agradecemos la presencia y las palabras del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, arquitecto Alejandro Aravena. Agradecemos también la presencia de todos ustedes y damos por finalizado este acto con los acordes del himno universitario Gaudeamus Igitur.